Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un episodio más de Opinión Constitucionalista, un espacio de análisis jurídico del acontecer político mexicano. En esta ocasión vamos a hablar de la renuncia de Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. En primer lugar, veamos qué dice la Constitución respecto de la renuncia al cargo de ministro. En el artículo 98 vamos a encontrar que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. En primer lugar, recordemos qué es una renuncia. Una renuncia es un acto jurídico unilateral por virtud del cual el titular de un derecho rechaza dicha titularidad o ejercer un determinado derecho. Entonces aquí pongamos el énfasis en que se trata de un acto jurídico unilateral, es decir, no requiere del consentimiento de una tercera persona. Entonces es importante que veamos esto a la luz de lo que dice el artículo 98. Y si bien es cierto, también la Constitución establece en el artículo 5 que hay ciertos servicios públicos, ciertos cargos que tienen que ser obligatorios, como es el caso de los cargos consejiles y los de elección popular, en este caso indirecta. Recordemos que la elección de los ministros es por la vía indirecta, es decir, por medio de un órgano que fue votado, en este caso el Ejecutivo Federal, es el que elabora la terna y después la somete al Senado de la República. Entonces veamos aquí, ¿realmente se puede obligar a una persona a desempeñar un cargo público? Y aquí, aquellos de ustedes que litigan van a saber que esto tiene algunas limitantes, ya que hay ciertas obligaciones jurídicas que no se pueden ejecutar al 100% por el sujeto obligado. Y aquí recordemos simplemente algunas disposiciones de los códigos adjetivos, de los códigos procesales. Y vemos aquí que cuando hay una sentencia y establece una obligación de hacer, hay varios supuestos. Si el hecho fuere una obligación de hacer que es intuito persona, pues ahí lo que compete o lo que procede es que se compele al obligado a que realice esa prestación, esa obligación de hacer, utilizando algunos medios de apremio. Pero siempre existe la posibilidad de que el obligado, aún con los medios de apremio, no haga esa obligación de hacer. Y esto lo podemos ver mucho en los contextos, por ejemplo, de las acciones pro forma, que son aquellas acciones que se promueven, por decir algo, para pedir la formalización en escritura pública de un contrato de compraventa, por ejemplo, de un inmueble. Ahí muchas veces el vendedor es renuente a realizar esa obligación de hacer, y a pesar de que ya existe una condena en su contra y que lo obliga a firmar la escritura, muchas veces el vendedor aún así no quiere realizar esa obligación. Y ahí, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues bueno, ahí lo que pasa, y ya lo vemos aquí en el supuesto de la fracción tercera, el juez es quien termina realizando esa firma de ese documento. Entonces, como podemos ver, hay ciertas cosas que ya tienen limitantes en cuanto a su ejecución. Entonces, esto nos hace ver que la renuncia en sí misma no requiere de la aceptación y de la aprobación del Senado. Pero entonces aquí lo que cabe preguntarnos es qué efectos van a tener esa aceptación y esa aprobación de las que habla el artículo 98 de la Constitución cuando estamos hablando de los casos de renuncia. Y aquí lo que podemos decir, a manera de unas primeras conclusiones de lo que ya hemos expuesto en este video, es, en primer lugar, la renuncia es un acto jurídico unilateral. Y la alusión que hace la Constitución a los términos de aceptación y aprobación no puede tener por efecto impedir que un ministro renuncie al cargo, sino únicamente evitar la actualización de sanciones administrativas, políticas o de cualquier otra naturaleza vinculadas al abandono del cargo público. Y aquí mucho ojo, van a estar acotadas únicamente al abandono del cargo público.
Si hay otras responsabilidades derivadas, por decir algo, no sé, de cuestiones de lavado de dinero o de ejercicio irregular de funciones públicas, algún otro tipo de responsabilidad, esas quedan intactas. Y ahí tendrán las autoridades competentes que realizar las investigaciones que correspondan. Ahora, vamos a hablar también del sistema de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, ¿cómo opera esta designación? Bueno, en primer lugar, veamos el artículo 89 de la Constitución actual, que establece algunas de las facultades que tiene el Ejecutivo, y aquí vemos cómo se le otorga al Ejecutivo Federal la facultad de formar una terna y enviarla al Senado para que se realice esa elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En el año de 1917, cuando se expide nuestra Constitución actual, el mecanismo era distinto. Ahí se empleaba una elección que era realizada por los miembros del Congreso de la Unión. Pero lo que podemos ver de común en estos dos mecanismos es que se trataban de elecciones indirectas. En un caso elegía el Congreso, actualmente quien elige o quien hace esa terna es el presidente y la somete a la Cámara de Senadores, pero siguen siendo mecanismos indirectos de elección de funcionarios. Y aquí conviene citar las palabras de Gargarella. En su libro La crisis de la representación política, él nos habla de cómo esa Constitución de Estados Unidos terminó influyendo en gran parte del constitucionalismo de muchos países latinoamericanos, entre ellos México. Y al ser así, él empieza a analizar cuáles son las características del sistema de representación política que estaba en los Estados Unidos. Y él dice que ese sistema de representación se diseñó claramente en contra de las mayorías y que tuvo como un objetivo principal la protección del grupo socialmente más aventajado. Entonces, que no nos extrañe que se recurran a ese tipo de designaciones. También citando aquí unas palabras de Gargarella, vemos aquí que cuando él está haciendo algunos comentarios respecto de la Convención Constituyente de los Estados Unidos, dice: en primer lugar, todos ellos defendieron el sistema representativo como un medio óptimo para separar la ciudadanía del ejercicio directo del poder. La democracia directa en ese sentido no era simplemente difícil de practicar, sino fundamentalmente indeseable. Era opinión de todos los constituyentes federalistas y antifederalistas que las mayorías estaban incapacitadas para autogobernarse. De ahí que se diseñara un sistema en el que las mayorías deban quedar inhabilitadas para deliberar de por sí y prácticamente incapacitadas para ejercer el control efectivo sobre el gobierno. El sistema diseñado facilitaría, sobre todo a partir de las elecciones indirectas, el arribo al poder de individuos de clase alta y estaría dirigido en tal sentido y especialmente a la protección de la minoría de aquellos que Hamilton denominara abiertamente los ricos y bien nacidos. Entonces, como vemos, desde el diseño mismo de estos mecanismos de designación de funcionarios públicos ya estaba este tema de separar a la ciudadanía del tema de ejercer realmente un control democrático directo. Entonces, si nosotros queremos que la Suprema Corte de Justicia realmente tenga independencia, pues es necesario que independicemos este proceso de designación de los ministros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Recordemos que muchas de las controversias que van a ventilarse ante la Suprema Corte de Justicia van a tener precisamente como autoridades demandadas, como autoridades responsables al Ejecutivo y al Legislativo. De ahí la importancia de que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sea ajena a estos dos poderes. Pues bueno, hasta aquí esta opinión constitucionalista. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y nos vemos hasta la próxima.